¿Alguna vez has sentido que justamente cuando decidiste buscar a Dios con más intensidad, una angustia inexplicable comenzó a apretar tu pecho? Muchas personas creen que el dolor espiritual es una señal de que algo anda mal o de que Dios se ha olvidado de ellas. Pero la verdad bíblica que pocos conocen es que ese dolor suele ser el semáforo del cielo, indicando que estás entrando en una zona de promoción espiritual. Si te quedas conmigo hasta el final de este video, te voy a mostrar cómo identificar el propósito oculto detrás de tu sufrimiento y cómo las heridas que hoy te hacen llorar son, en realidad, los escalones que Dios está usando para posicionarte en un lugar que jamás alcanzarías sin ellas. Prepárate, porque lo que voy a revelarte en los minutos finales puede ser la llave que faltaba para que dejes de luchar contra el proceso y comiences a disfrutar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, incluso en medio de la tormenta más fuerte. ¿Te has detenido a preguntarte en el silencio de tu casa por qué el dolor espiritual parece ganar fuerza precisamente en los momentos en que más buscas la paz y la intimidad con el Padre? Es una sensación angustiante y muchas veces solitaria, ¿no es verdad? Entras en tu habitación, doblas tus rodillas, quieres sentir el abrazo de Dios, pero parece que lo que encuentras es un silencio helado o un dolor que aprieta el pecho de una forma que las palabras simplemente no pueden describir. Quiero comenzar este diálogo honesto y profundo contigo haciéndote una pregunta que exige mucha valentía para ser respondida. ¿En algún momento de tu caminar cristiano has sentido que tu fe, en lugar de ser un escudo contra el sufrimiento, parecía ser exactamente lo que hacía que el dolor fuera aún más difícil de cargar? ¿Cómo lidiaste con la idea perturbadora de que, aun siendo fiel, aun buscando la santidad y la rectitud, las cosas a tu alrededor parecían desmoronarse sin explicación alguna? Este pesar espiritual es mucho más común de lo que se imagina, y el gran problema es que nos enseñaron por mucho tiempo, de forma equivocada, que quien está con Dios vive solo de sonrisas y victorias externas. Pero la verdad bíblica detrás de tu dolor espiritual revela algo mucho más poderoso y transformador. La aflicción no es una señal de abandono. Es, en la gran mayoría de las veces, el inicio de un proceso de pulido divino. Imagina por un instante un diamante en bruto siendo extraído de las profundidades de la tierra. No tiene brillo, es opaco, es solo una piedra común y sin vida a los ojos de quien no entiende del asunto. Pero el joyero experto ve el potencial que está escondido allá adentro. ¿Y qué hace el joyero? No lo pone en una vitrina de inmediato, comienza a cortarlo, a lijarlo, a aplicar una presión que parece destructiva. Si ese diamante tuviera sentimientos, seguramente diría que aquel proceso es una tortura sin sentido. Pero el resultado final, como todos sabemos, es una joya preciosa que refleja la luz de forma perfecta e inigualable. ¿Será que lo que estás sintiendo ahora, esa presión externa y esa angustia interna, no es la lija de Dios removiendo las impurezas de tu alma para que su gloria pueda brillar a través de ti con una intensidad que nunca imaginaste posible? Cuando nos sumergimos en las Escrituras sagradas con atención y reverencia, percibimos que Dios nunca desperdició ni una sola lágrima de sus elegidos. Él es el Dios que cuenta nuestras huidas y guarda nuestros llantos en su redoma. Piensa conmigo con calma en la trayectoria de José. Intenta ponerte en el lugar de aquel joven soñador por un instante. Él tenía sueños grandes, sueños que venían del propio trono de Dios. Pero, justo después de recibir la promesa, ¿qué sucedió? Fue traicionado por sus propios hermanos, lanzado a un pozo oscuro y vendido como si fuera una mercancía barata. ¿Puedes imaginar el tamaño del dolor espiritual de José en ese momento?
Él debe haber mirado al cielo estrellado del desierto y preguntado en silencio: Señor, ¿dónde está el cumplimiento de tu palabra? ¿Por qué el pozo en lugar del palacio? Y la respuesta que la Biblia nos da a través de su historia es que el pozo era el único camino que llevaba a Egipto, y Egipto era el único lugar donde José sería promovido a gobernador. Si José no hubiera pasado por el dolor punzante de la traición y por la soledad aplastante de la esclavitud, nunca habría desarrollado el carácter firme y la resiliencia necesarios para gobernar una nación entera durante una crisis de hambre mundial. ¿Alguna vez has sentido esa traición del destino? ¿Has sentido que cuanto más oras y sueñas, más parece la vida lanzarte en agujeros cada vez más profundos? ¿Qué pasaría por tu cabeza si descubrieras hoy que tu dolor espiritual de ahora es en realidad el vehículo de transporte que Dios está usando para sacarte de un lugar de mediocridad y llevarte al centro geográfico de su voluntad? Muchas veces oramos pidiendo paciencia y Dios, en su sabiduría, nos envía filas interminables. Pedimos fuerza y Él nos envía pesos pesados para cargar. Pedimos intimidad y Él nos envía el aislamiento. El proceso divino es, por naturaleza humana, completamente contraintuitivo. Dios no trabaja con nuestra lógica de confort inmediato, Él trabaja con la lógica rigurosa del propósito eterno. ¿Estarías dispuesto a seguir confiando en las manos del joyero, incluso cuando la presión de la lija parece ser insoportable para tu corazón? ¿Y qué decir de David? El hombre que fue llamado conforme al corazón de Dios. David fue ungido rey, siendo aún muy joven, pero pasó años y años huyendo por cuevas húmedas, siendo perseguido de forma injusta y cruel por el rey Saúl. David no sufría solo físicamente por causa del cansancio, del frío y del hambre. Él sufría espiritualmente. Muchos de los salmos que leemos hoy y que nos traen tanto consuelo en noches de insomnio fueron escritos en momentos de agonía profunda de David. Él clamaba con toda su fuerza: ¿Hasta cuándo, Señor, te olvidarás de mí? ¿Has sentido alguna vez que tus oraciones no pasan del techo de tu sala? ¿Has sentido que Dios está muy ocupado cuidando las galaxias y terminó olvidando tu pequeña e íntima herida particular? David entendió, en medio de aquellas cuevas oscuras, que el dolor espiritual era su mayor maestro de teología práctica. Fue en la cueva de Adulam donde David aprendió a depender exclusivamente de Dios y no de su ejército, de su inteligencia o de su propia fuerza física. Fue en el sufrimiento donde descubrió, por experiencia propia, que el Señor es su pastor y que nada le faltaría, incluso cuando estuviera atravesando el valle de sombra de muerte. Si David hubiera ido directo del pasto de las ovejas al trono del palacio, muy probablemente habría sido un rey arrogante, soberbio y autosuficiente. Dios permitió el dolor para que David se convirtiera en un rey dependiente y humilde. Tal vez tu pesar actual, ese que nadie ve pero que tú sientes quemar, sea el método preciso que Dios eligió para romper tu última barrera de autosuficiencia. ¿Ya te has puesto a pensar que si todo estuviera saliendo maravillosamente bien ahora, tal vez ni siquiera estarías buscando el rostro de Dios con esa intensidad y sed con la que lo buscas hoy? El dolor espiritual nos obliga a salir de la superficie superficial de la religiosidad. Nos empuja, a veces con violencia, hacia las profundidades donde las aguas son más calmadas y la voz de Dios se vuelve audible. ¿Cómo has reaccionado al silencio prolongado de Dios en medio de tu prueba? ¿Has murmurado contra el cielo o has aprovechado el silencio para intentar escuchar los latidos del corazón del Padre? La verdad pura y dura es que vivimos en una sociedad que idolatra la apariencia, el éxito rápido y el bienestar instantáneo.
Queremos la bendición de cualquier manera, pero huimos del proceso que la bendición exige. Queremos la unción poderosa de David, pero no queremos pasar un solo día en su cueva. Queremos el gobierno próspero de José, pero huimos del pozo y de la injusticia de la prisión. Pero los verdaderos elegidos de Dios no viven de apariencia. Ellos cargan la presencia, y la presencia, mi hermano y mi hermana, se forja en el fuego ardiente. Entender el contenido profundo de este video es la llave maestra para que no desistas a mitad del camino cuando el cansancio llame a tu puerta. Si comprendes de una vez por todas que tu dolor tiene un objetivo noble, dejas de preguntar ¿por qué yo? Y comienzas a preguntar ¿para qué me quiere usar el Señor? Y es exactamente por eso que te pido con cariño. Si sientes que esta palabra está iluminando las áreas oscuras de tu mente y trayendo un alivio a tu alma, deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete a este canal. Esto no se trata de números o vanidad. Se trata de garantizar que este mensaje de restauración y verdad llegue a otras personas que también están sufriendo en silencio absoluto, creyendo que el pecado las alejó o que Dios las abandonó para siempre. Tu comentario aquí abajo es una herramienta de sanidad mutua. Escribe ahora, yo confío en el proceso divino, y nota cómo el simple acto de declarar esta verdad en público fortalece tu convicción interna. Cuando interactúas con este contenido, le dices al mundo espiritual que tu fe no está a la venta y que eliges la madurez por encima de la comodidad. A lo largo de nuestro caminar, vamos percibiendo con claridad que nuestras mayores cicatrices suelen transformarse en nuestros mayores y más poderosos púlpitos. Las personas no se sienten atraídas por nuestra perfección inalcanzable, se sienten atraídas por la forma en que lidiamos con nuestras imperfecciones, caídas y dolores. Cuando compartes cómo Dios te sostuvo en medio de aquella noche de dolor espiritual intenso, das esperanza real a quien está comenzando el proceso ahora y cree que no aguantará. El sufrimiento, cuando es procesado por Dios, nos vuelve personas empáticas, nos hace más humanos y nos transforma en canales de bendición para otros. Si Jesús, el propio Hijo de Dios, tuvo que pasar por la agonía terrible del Getsemaní, sudando gotas de sangre y pidiendo al Padre que, si fuera posible, pasara de él aquel cálice, ¿quiénes somos nosotros para pensar que nuestra madurez espiritual vendría sin ningún costo emocional o sin ningún sacrificio? La agonía de Jesús en aquel jardín no fue una señal de debilidad humana, fue la señal inequívoca de que la redención de toda la humanidad estaba por suceder. Tu agonía de hoy puede ser la señal clara de que algo grandioso está por nacer en tu vida. ¿Qué es lo que se está gestando dentro de ti a través de este sufrimiento? Un nuevo ministerio de consuelo, una fe que no se sacude con malas noticias, un carácter que refleja la imagen de Cristo. No permitas por nada del mundo que la amargura o el resentimiento contra el cielo maten lo que Dios está plantando en tu suelo fértil, aunque ese suelo esté siendo removido ahora por el arado doloroso de la prueba. Interpretando correctamente nuestras aflicciones a la luz de las Escrituras, percibimos que Dios es un Padre demasiado cuidadoso para darnos una carga que no podamos llevar, pero es un Maestro demasiado bueno para dejarnos estancados donde estamos. La madurez espiritual no es un producto que se compra en librerías o se recibe solo por una imposición de manos. Es una conquista diaria en la resistencia, en la perseverancia terca de seguir creyendo cuando todas las evidencias externas te gritan que desistas de todo. ¿Ya has sentido ganas de tirar la toalla, cerrar la Biblia y vivir como si nada de esto importara? ¿Has sentido que sería mucho más fácil vivir como las personas del mundo, sin tantas luchas internas y sin tantas exigencias de conciencia?
Sabe que ese sentimiento de rendición es la mayor señal de que el enemigo de tu alma tiene pavor de lo que te vas a convertir cuando esta prueba finalmente pase. Él quiere que te enfoques en el dolor de la herida, pero Dios quiere que te enfoques en la verdad bíblica que sostiene tu sanidad. La verdad eterna es que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Todas las cosas, escucha bien, incluyendo la traición que rasgó tu pecho, incluyendo la pérdida financiera que te quitó el sueño, incluyendo esta angustia espiritual que te visita en las madrugadas frías. ¿Cómo puedes transformar esta experiencia amarga en una oportunidad de crecimiento hoy mismo? ¿Cuál es el pequeño pero significativo paso de obediencia que puedes dar, incluso si tu corazón todavía está sangrando? Reconocer la mano de Dios actuando en nuestra vida exige ojos espirituales, entrenados y un corazón sensible. A veces, la señal más fuerte de la acción de Dios no es un milagro espectacular o una voz audible, sino esa fuerza sobrenatural e inexplicable que recibes para simplemente levantarte de la cama y seguir sirviendo, incluso sin una gota de ganas. Es esa paz que invade tu corazón en el momento exacto en que recibes una mala noticia. Es la palabra de un desconocido que confirma exactamente lo que sentiste en oración horas antes. Dios está en los detalles más mínimos de tu dolor. Él está recogiendo cuidadosamente cada lágrima tuya y guardándola en una redoma celestial. Ninguna lágrima tuya es olvidada o tratada como basura por el Creador. Son semillas de un futuro glorioso, y quien siembra con lágrimas, con absoluta certeza, cosechará con cánticos de alegría. ¿Realmente crees en esa promesa inquebrantable? ¿Puedes por un segundo visualizar el día en que mirarás hacia atrás a este momento de ahora y dirás con una sonrisa: gracias, Señor, por aquel dolor, porque sin él jamás habría conocido tu rostro de forma tan íntima y profunda? La madurez que transforma el mundo a nuestro alrededor no nace en la cima soleada de la montaña, en el momento del éxtasis espiritual. Nace en el valle oscuro, en el momento de la perseverancia solitaria. Es en el valle donde la vegetación es más verde y frondosa, porque es allí donde el agua de vida corre con más abundancia. En la cima de la montaña, el aire puede ser puro, pero el suelo es rocoso y estéril. Pero en el valle de tu dolor espiritual es donde los frutos del Espíritu Santo crecen con más vigor y sabor. Yo sé que para ti, que hoy tienes entre 30 y 60 años, la vida ya te ha cobrado facturas muy altas. Ya has visto muchos ciclos cerrarse, ya has enfrentado pérdidas que parecían definitivas y decepciones profundas, con personas por las que pondrías la mano al fuego. El dolor espiritual en esta etapa de nuestra vida puede parecer mucho más pesado, porque tenemos la falsa sensación de que ya no tenemos tanto tiempo o energía para empezar de cero. Pero déjame decirte algo desde lo más profundo de mi alma. Para el Dios que creó el tiempo, nunca es demasiado tarde para realizar el propósito original. Abraham comenzó su mayor e importante ministerio cuando ya tenía 75 años. Moisés fue llamado para libertar a una nación entera a los 80 años de edad. El tiempo de Dios no se mide por el reloj humano, el cronos, se mide por el kairos, el tiempo de la oportunidad divina que ignora la biología. No dejes que la edad, el cansancio acumulado o las decepciones del pasado te hagan creer que tu dolor actual es un punto final en tu historia. Es solo un punto y coma, una pausa para respirar. Dios solo está tomando aliento antes de escribir el próximo y más glorioso párrafo de tu biografía espiritual. ¿Cómo deseas que el resto de tu libro sea escrito de ahora en adelante? ¿Como la historia de alguien que se entregó a la amargura ácida, o como la historia inspiradora de alguien que permitió que el Espíritu Santo transformara heridas abiertas en perlas de sabiduría?
El gran secreto de los hombres que marcaron su generación no era la ausencia total de dolor, sino la presencia constante de un propósito que era infinitamente mayor que cualquier sufrimiento pasajero. Ellos aprendieron a no vivir bajo la sombra de la aprobación o la crítica humana. José no necesitó que ningún egipcio le aplaudiera para seguir siendo fiel a Dios dentro de la prisión. David no necesitó que el pueblo de Israel lo aceptara como rey, mientras aún vivía en cuevas inmundas. Él ya era rey en el mundo espiritual, mucho antes de poner las manos en el trono físico. Necesitas urgentemente aprender a validarte en el reino de Dios, y no en los comentarios malintencionados o superficiales de las personas a tu alrededor. El dolor espiritual muchas veces nace de nuestro intento frustrado y agotador de ser aceptados y amados por quien simplemente no tiene capacidad de entendernos. Deja ahora de buscar agua en pozos que ya sabes que están secos. Busca la fuente de agua viva. Cuando estás rebosando de la presencia, la opinión ajena pierde completamente su peso y su poder de herirte. Te vuelves verdaderamente libre para cumplir tu misión en la tierra, independientemente de quién te apoye o de quién te critique por la espalda. ¿Qué es lo que te impide hoy, en este momento, abrazar totalmente tu llamado, incluso cargando esas cicatrices que aún laten? Llegamos ahora a la parte más profunda y reveladora de nuestra reflexión, y quiero que prestes toda tu atención a cada palabra que voy a decir. La verdad bíblica que te prometí revelar es exactamente esta. Tu dolor espiritual no es, y nunca ha sido, un obstáculo para tu bendición. Es, en realidad, el material de construcción de tu propia bendición. Dios usa la materia prima bruta de tu sufrimiento para construir la plataforma sólida de tu futuro testimonio. Sin el dolor terrible de la cruz, jamás habría la gloria eterna de la resurrección. Sin el desierto abrasador, jamás habría la dulzura de la tierra prometida. El dolor es el indicativo biológico y espiritual de que algo nuevo y grande se está gestando dentro de ti. Es como el dolor del parto, es agudo, es agotador. Parece que va a quitarte tus últimas fuerzas, pero es la única forma de traer una nueva vida a la luz de este mundo. ¿Qué es lo que Dios está pariendo a través de tu vida en este preciso momento de crisis? ¿Cuál es el bebé espiritual que está por nacer de tu vientre de dolor? Puede ser un nuevo nivel de intercesión profética, una capacidad única de aconsejar corazones afligidos o una autoridad espiritual que las propias tinieblas aprenden a respetar. No abortes tu milagro por causa de la intensidad momentánea del dolor. Respira profundo, confía ciegamente en el médico de médicos y sabe que él sabe exactamente dónde cortar y dónde sanar. No estás solo y nunca lo has estado en esta jornada solitaria. Existe una nube inmensa de testigos que ya pasó exactamente por lo que tú estás pasando hoy y que ahora te apoya fervorosamente desde las gradas del cielo. Por encima de todo esto, existe un Espíritu Santo Consolador que habita dentro de ti y que gime con gemidos que las palabras humanas no pueden expresar cuando ya no tienes fuerzas ni para abrir la boca en oración. Él entiende tu dolor mejor de lo que tú mismo eres capaz de entender. Deja que Él te lleve de la mano hacia la plenitud de la fe. La madurez que tanto buscas no está escondida en un lugar donde los problemas no existen, sino en un lugar de presencia constante de Dios, exactamente en medio de todos los problemas. Esa es la verdadera y definitiva libertad. No ser más un esclavo de las circunstancias externas o de las emociones heridas del pasado, sino ser un hijo libre que confía en el Padre con los ojos cerrados, pase lo que pase afuera. Quiero agradecerte de todo corazón por haber dedicado estos casi 20 minutos para alimentar tu espíritu con esta palabra de vida.
Si has llegado hasta aquí, es porque tienes un hambre genuina de profundidad espiritual. No salgas de este video sin realizar ese pequeño pero poderoso acto de fe del que hablamos hoy. Deja tu me gusta, suscríbete al canal para que continuemos esta jornada de crecimiento juntos y comenta aquí abajo qué fue lo que Dios habló más fuerte a tu corazón el día de hoy. Yo leo cada comentario y oro por cada uno de ustedes. Y para ti que deseas seguir sumergiéndote en estas aguas aún más profundas, he seleccionado con mucho criterio este próximo video que está apareciendo ahora en tu pantalla. Es la continuación directa y práctica de todo lo que Dios quiere realizar en tu vida hoy. Haz clic en él ahora mismo. No dejes que esa llama de esperanza se apague en tu pecho. Sigue escuchando la voz dulce del Señor y permite que Él termine la obra magnífica y eterna que comenzó en ti. Recuerda siempre, detrás de tu dolor espiritual, existe una verdad bíblica poderosa que te llevará a la victoria final. Te espero en el próximo video y que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu mente y tu corazón para siempre.